Bien, en esta ocasión veremos acerca de las ocupaciones, diversaciones tanto afirmativas, negativas e incluso interrogantes. Interrogantes de respuestas sí o no. Bien, vamos directamente al punto entonces. La más común para saber acerca de una ocupación de una persona es esta: what do you do? ¿Sí? Nuevamente la repito: what do you do? ¿Sí? What do you do? Bien, entonces simplemente podemos decir I'm y luego mencionar la ocupación. Recordemos que al mencionar una ocupación refiriéndonos a una sola persona utilizamos el artículo en singular a o también an. En el caso de que la ocupación inicie con un sonido vocálico, utilizaremos an. De lo contrario, si inicia con un sonido consonántico, utilizaremos a. ¿Sí? Por eso digo a doctor, an architect. La oración completa sería I'm a doctor, I'm an architect. Bien. Esta es la forma singular. Para referirnos a una persona, básicamente utilizamos los artículos a o an. Los pronombres, como menciona acá, un pronombre es una palabra que reemplaza al nombre de una persona o un objeto. Persona u objeto, ¿sí? Y los pronombres más comunes son los siguientes: I, que significa yo, I; she, ella, she, ella; he, él, he, él; you, en singular, que significa tú o usted, you. Para referirnos a cualquier cosa que no sea un ser humano, decimos it, en singular, it. Entonces, ahora para empezar a formar oraciones, pues utilizamos uno de los principales verbos, que es el verbo ser o estar. El verbo to be es el verbo ser o estar, que tiene tres formas, pero significan lo mismo, ¿sí? Am, is, are. Bien, entonces para formar una oración completa en inglés tenemos siempre estas tres partes básicamente: subject, sujeto; verb, verbo; complement es el resto de la oración. En inglés nunca se omite el sujeto, por lo tanto siempre vamos a tener estas tres partes. En este caso, I am an actor. I am an actor. Ya tenemos una oración afirmativa completa. Es una manera de poder expresar una idea completa. Y habíamos visto en la forma afirmativa cómo conjugamos el verbo to be con los diversos pronombres, ¿sí? En singular, por ejemplo, para I utilizo am, I am. Podemos usar la contracción o la forma reducida, que es la más común, y decir I'm. I'm. You are, your. You are, your. He is, his. He is, his. She is, she's. She is, she's. It is, it's. It is, it's. Bien, entonces tenemos aquí una oración completa. Ronaldo is an athlete. Podemos reemplazarlo con un pronombre, he's an athlete, o en todo caso podemos usar la contracción ya, he's an athlete. Cualquiera de las tres formas es correcta, es válida. La más común, la última. Bien, Shakira is a singer. Reemplazamos Shakira por
el pronombre que corresponde para ella, she's a singer, o she's a singer. Bien, sencillo acá. Gastón is a chef, he is a chef, o he's a chef. Él es un chef. Bien. En forma negativa simplemente agregamos este último elemento en común, not. ¿Ya? Similar, con la diferencia que hay una forma más de contracción, a excepción de la primera. I am not, I'm not. You are not, primera contracción o forma de contracción. You're not, la segunda. You aren't, you aren't. He is not, he's not, he isn't, he isn't. She is not, she's not, she isn't, she isn't. It is not, it's not, it isn't, it isn't. Bien, esto ya nos sirve entonces también para formar oraciones tanto afirmativas como negativas, tal como vemos acá. He puesto las tres formas para mostrarles nuevamente que cualquiera de las tres es válida, ¿sí? He's not a teacher, he's not an architect, he isn't a dentist. Fue parte también de su práctica, incluso la evaluación. Bien, forma afirmativa, en este caso estamos utilizando los pronombres, reemplazando al sustantivo. Bien, continuamos entonces. En singular utilizábamos a o an, ¿sí? Sin embargo, en plural ya no, porque en plural se refiere a más de uno. Haciendo una diferencia entonces de los sustantivos tanto en singular en plural, como ustedes ven, la principal diferencia es que ya no usamos a, que significa uno, simplemente agregamos, en la mayor parte de los casos, una S. A chef, chefs. An athlete, athletes. An actor, actors. A doctor, doctors. A teacher, teachers. Se dice que son regulares porque no varían mucho del singular al plural, y en el caso de los irregulares sí tiene una diferencia mayor, por lo tanto decimos a man, men, a woman, women, a person, people, a child, children. Bien, empezamos ahora con los pronombres en plural. You, que significa ustedes, en plural. We, nosotros. We. They, ellos, no solamente para referirnos a personas, sino el plural en general, ¿sí? They, ellos. Y lo mismo, ¿sí? Las formas afirmativas. En el caso de los plurales, todos se conjugan con are. Es imposible, por ejemplo, decir you am or you is. Hay que tener cuidado con you, porque you puede ser singular o plural, pero en cualquiera de las dos formas siempre va acompañado de are. Bien, usando las contracciones, you are, your, we are, we're, they are, their. Una vez más, your, we're, their. Bien, vamos a la forma afirmativa o negativa. Igual, también hay, en el caso de los negativos, dos formas de contracción, ¿sí? We are not teachers. We aren't teachers. We're not teachers. We aren't teachers. You're not doctors. You aren't doctors.
You're not doctors. You aren't doctors. They're not architects. They aren't architects. They're not architects. They aren't architects. Y unos pequeños ejercicios básicamente para cambiar del singular al plural que ya lo hemos visto en clase. Como se dan cuenta, esto es básicamente una revisión. Sí, entonces I'm a banker nos pide que reemplacemos con we, que es nosotros. We're bankers. Ya no utilizamos el artículo en singular, que sería a, simplemente agregamos una s para indicar el plural. You're not teachers. Nuevamente no tiene el artículo ninguno de ellos, ¿verdad? They're scientists. They're scientists. You're doctors. Si se dan cuenta, ese es su caso especial. You singular, you plural. Aquí nos damos cuenta que es singular porque dice a doctor. Aquí es plural por doctors. Bien. En esta parte era sencillo completar utilizando la forma correcta del verbo to be, que significa ser o estar. Ellos son coreanos. They're Korean. ¿Ya? También, my name is Paul. I'm okay. Thanks. Clarence Stephen married. She's a teacher and John's an engineer. Les muestro este ejercicio para hacerles notar la importancia de utilizar las formas de contracción. Bien, sigamos entonces. Parte muy importante, preguntas. Estamos viendo yes no questions porque este tipo de preguntas solamente se responde con dos alternativas, yes or no. ¿Sí? Básicamente es un pequeño cambio el que se realiza en posición y la entonación obviamente cambia también. En lugar de decir you're Laura, la pregunta sería are you Laura? Is he a manager? Tiene una entonación que sube, una entonación ascendente. Is he a manager? Are you Laura? Si la respuesta es afirmativa, no solamente digo yes. Miren, este you es singular. Por eso digo yes, I am. Aquí, si fuese no, no, he's not. Las formas que ya sabemos son respuestas cortas afirmativas. Por eso dice, short answers. Short answers significa respuestas cortas. Allá tenemos diversas formas. ¿Sí? Si pueden percatarse, si pregunta por naturalmente un hombre, responderemos con el pronombre correspondiente. Yes, he is. No, he's not, or no, he isn't. Bien. Ahora, también si preguntan con she, naturalmente, o por una mujer, si acá, por ejemplo, dijera is Maria a flight attendant, reconocemos es una mujer, entonces utilizamos el pronombre correspondiente. Y ya, eso es todo. Bien, una pequeña observación. Sí, una pequeña observación vamos a hacer más adelante en el caso de you. Aquí también, si preguntamos en plural por más de una persona, entonces simplemente respondemos con they. ¿Sí? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. La observación era respecto a esto. Si preguntamos con you, pero es en singular, la respuesta va a ser con I. Con you hay que tener mucho cuidado. Si preguntamos con you en plural, noten ustedes, are you students? ¿Son ustedes estudiantes? La respuesta sería con we. Ninguna de las preguntas que lleva you se va a responder con you. Y eso fue evaluado en su examen escrito, ¿sí? Y también en algunos ejercicios. Entonces, recordar esto, muy importante, ¿sí? You nunca se responde con you. ¿Bien? Entonces, jóvenes, vimos, por ejemplo, acá no estamos utilizando un pronombre, sino el nombre, el sustantivo completo. Is Mario Vargas Llosa an architect? La respuesta siempre se va a usar un pronombre.